Son las 4:27 de la madrugada, en un suburbio de Houston. La señal llega al servidor del FBI. Una IP, un chat encriptado, un mensaje firmado con un número. 764 ha caído. El chico está en su habitación, frente a la pantalla con auriculares puestos. Ni siquiera alcanza a girarse cuando irrumpen los agentes del FBI. Tiene 17 años. En la pared, un crucifijo. En el monitor, un servidor de Minecraft con 20 usuarios conectados. Su nombre es Bradley Cadenhead. Y lo que comenzó como un refugio para escapar de su infancia, una simple partida en línea, acabó convirtiéndose en una red digital de manipulación, culto y control. Este no es un caso cualquiera. Es la historia de cómo el fanatismo encontró su templo en un servidor infantil. La secta conocida como 764 nació en los mundos virtuales de Minecraft y Roblox, de manos de un adolescente, donde la frontera entre el juego y el adoctrinamiento se desdibujó por completo. Atención delirantes, lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. En el universo de los videojuegos online, donde millones de niños, niñas y jóvenes pasan horas construyendo mundos, también hay quienes los usan para algo mucho más oscuro: captar, manipular y extorsionar. Hoy te voy a hablar del grupo 764, una comunidad oculta que surgió en los rincones más anónimos de Minecraft y Roblox y que mezcla rituales digitales, símbolos ocultos y una jerarquía que borra la frontera entre lo real y lo virtual. Ha sido descubierta recientemente en los Estados Unidos, extendida por todo el mundo y de extrema crueldad con los más pequeños. Un cóctel delirante, una red criminal internacional que el FBI ha calificado de grupo terrorista, que tiene como objetivo destruir la sociedad atacando cruelmente a los más desprotegidos de la misma, los niños. Hoy, en Crónica Delirio, exploramos la historia real del grupo 764, un culto nacido en los videojuegos que llevó el fanatismo al mundo digital. Porque en el siglo XXI los demonios ya no se esconden en las sombras, sino en los servidores de Internet. Antes de comenzar, recuerda, si te gusta mi trabajo, suscríbete en tu plataforma favorita de audio y da a la campanita para acompañarme cada viernes en un nuevo episodio. Ajusta tus auriculares, porque esto no es un juego. Hoy viajamos a los rincones más oscuros de Internet y analizamos el interior del grupo 764.
Hoy comenzamos el episodio viajando a un pequeño pueblo de Texas, en Estados Unidos, donde la religión no es solo una creencia, sino una norma. Este pueblo es Stephenville, que es una pequeña ciudad de unos 20.000 habitantes de Texas, en el sudeste de los Estados Unidos. El código postal de esta típica localidad americana, con sus calles anchas y casas a los 4 vientos, es 764. En una de estas casas vivía Bradley Cadenhead, un chico con una infancia complicada. Asediado por otros niños de su edad, encontró su refugio en el ordenador y en los videojuegos. Se comunicaba sobre todo por Discord, una aplicación de mensajería que empezó a utilizar con un objetivo cada vez más oscuro. Su familia era conocida por su devoción. Su padre, Jeff, dirigía los estudios bíblicos locales. Su madre, Heather, lo acompañaba siempre en los cultos. En ese entorno cerrado, la fe no se cuestionaba. Se obedecía. Pero Bradley se atrevió a hacerlo, y con apenas 6 años dijo que no quería volver a las clases bíblicas. Allí, el niño se sentía humillado, ninguneado y juzgado, porque los otros niños se reían de él cuando dudaba, cuando hacía preguntas. Heather, su madre, lo apoyó. Le dijo que no hacía falta forzarlo. Pero Jeff no estaba dispuesto a permitirlo. Su hijo no iba a apartarse del camino del Señor. Y fue entonces cuando la grieta familiar se comenzó a abrir. La madre empezó a alejarse también de la iglesia y, con el tiempo, de su familia. Bradley creció en medio de ese conflicto, atrapado entre la culpa y el miedo. Un hogar dividido entre el fanatismo religioso y la huida de una madre que no miró atrás. Su primera escapatoria fue la pantalla. A los 7 años descubrió Minecraft y Roblox. Allí nadie le juzgaba. Podía construir, destruir, crear su propio mundo, sin reglas, sin castigos. Era su refugio. Pero también fue una puerta. A los 8 años cruzó la puerta. Comenzó a frecuentar servidores donde compartían vídeos violentos, memes crueles, bromas extremas. Al principio solo observaba, aunque pronto empezó a participar y también a compartir dicho contenido. Sin supervisión, su curiosidad infantil se mezcló con imágenes que ningún niño debería ver. Imágenes que con el tiempo se quedarían grabadas en su mente como una cicatriz. Cuando tenía 10 años, sus padres se divorciaron. La custodia fue para su padre, el hombre más estricto, más duro, más inflexible. Impuso rezos, horarios, prohibiciones. Y cada vez que Bradley desobedecía, el castigo de Jeff era más severo. Su madre, Heather, mientras tanto, rehacía su vida lejos de ellos, y ese abandono terminó por sellar el destino del niño. A los 13 años, Bradley comenzó a autolesionarse. Un día, su padre lo encontró en el baño, cubierto de sangre. Le llevó al hospital, donde le diagnosticaron un trastorno de desregulación del estado de ánimo, agravado por un entorno familiar hostil. Le recomendaron ingreso y tratamiento psiquiátrico, pero su padre finalmente se opuso. Dijo que su hijo no estaba enfermo, solo poseído por el pecado. De vuelta a casa, Bradley se encerró frente a su computadora. Su mundo real se había derrumbado. Su único refugio era una conexión a Internet. En esta espiral de soledad y descontrol parental, Bradley empieza a buscar gente afín a sus gustos violentos en Internet. En 2020, Bradley alcanza un punto de no retorno. Tenía solo 15 años, cuando puso la primera piedra de lo que llegaría a ser una red extremista de extorsión y violencia. Para elegir el nombre del grupo, miró a su ciudad,
los 3 primeros dígitos del código postal de Stephenville, 764. Durante el confinamiento por la pandemia, este refugio se convirtió en su única vida. Pasaba los días enteros sin salir de su habitación, sin contacto humano, navegando entre foros, servidores y grupos cada vez más oscuros. Allí encontró a otros como él, niños y adolescentes perdidos, sin guía, sin límites, sin afecto. Juntos compartían su rabia, su frustración y su fascinación cada vez mayor por la violencia. Fue en ese espacio, en la oscuridad de Internet, donde Bradley empezó a transformarse. Ya no era el niño silencioso del banco de la iglesia, ahora era Félix, su nuevo nombre en Internet. Bradley crea el grupo 764 en Discord, que es una aplicación de comunicación gratuita que permite a sus usuarios crear o unirse a comunidades, llamadas servidores, para chatear, hablar, hacer videollamadas y compartir pantalla con otras personas. Por lo tanto, 764 comenzó como un juego más, un mapa desolado sin color, con estructuras flotantes y mensajes ocultos en las paredes. Las reglas eran simples: sobrevive, obedece, no cuestiones. El mundo real no te quiere y aquí estás a salvo. Félix, el alias de Bradley en Internet, había creado su obra más siniestra. Al principio, 764 fue una comunidad pequeña de gente que compartía vídeos gore, violencia extrema, contenido de terceros. Después empezó a rastrear a gente afín para incluirles en el chat y fue creciendo y creándose subchats, contenido pedófilo, autolesiones, violencia a animales. Y lo peor de todo, había niños desde los 8 años viendo y compartiendo todo este tipo de contenido. El poder del grupo 764 residía en la distancia, en el anonimato, en la capacidad de controlar a otros sin siquiera verles el rostro. Su doctrina, disfrazada de desafíos, se basaba en un principio sencillo: la manipulación psicológica para obtener obediencia absoluta. Todo empezaba con una invitación, un enlace compartido en un servidor, un mensaje directo con apariencia inofensiva. ¿Quieres formar parte de algo especial? Solo los elegidos pueden acceder al nivel 764. A partir de ahí, el sistema se cerraba sobre la víctima. Los administradores pedían fotos, audios, datos personales y poco a poco el juego se transformaba en vigilancia y la diversión se convertía en miedo. Y así lo que comenzó como un simple experimento en Roblox y Minecraft se fue extendiendo por Reddit y Discord. El grupo 764 dejó de ser un mapa para convertirse en una comunidad cerrada, con sus propios códigos, símbolos y jerarquías. Había niveles, desafíos, rituales digitales. Cada nuevo miembro debía pasar por un rito de conexión, una serie de tareas diseñadas para probar su lealtad y obediencia, todas relacionadas con la autolesión y la pornografía infantil. En apenas 6 meses, Bradley, Félix, había reunido a más de 300 usuarios activos. Algunos eran adolescentes como él, otros adultos que se hacían pasar por jóvenes, la mayoría niños y niñas con historias de abandono, aislamiento o depresión. Y como toda secta, incluso las digitales, necesita una base ideológica, un relato que justifique su existencia. Y en el caso de 764, esa ideología fue una mezcla explosiva de religión, tecnología y sobre todo de mucho resentimiento.
Bradley y el grupo 764 buscó inspiración ideológica en la Orden de los 9 Ángulos. Una orden secreta de extrema derecha, basada en el ocultismo y el satanismo, les serviría de nefasta inspiración. La ideología de la Orden de los 9 Ángulos, también del grupo 764, mezcla nihilismo, neonazismo y satanismo. Esto implicó la adopción de diversas ideas y principios esotéricos, incluyendo el neonazismo, el esoterismo occidental, el satanismo y la realización de pactos de sangre con Satanás. Posteriormente, la red se asoció también con el Maniac Murder Cult, un grupo neofascista ruso y ucraniano que se hizo famoso por sus ataques contra personas sin hogar. Ambos eran grupos organizados muy extremos, donde se adquirían conocimientos de grupos internacionales que promovían ideas neonazis, racistas, antisemitas, nihilistas. En estos grupos todo vale, la caza al inmigrante, al pobre, no se valora la vida. Se fomenta la explotación de menores, y todo a través de un contenido violento del que además finalmente se lucran. Y basándose en toda esta mezcla delirante, Bradley y el grupo 764 crea su propia identidad y su propia red criminal en Internet. Bradley, alias Félix, empezó a publicar sus primeros manifiestos en los canales internos del grupo en 2020. Los textos, breves pero densos, hablaban de purificación digital, de renacimiento del alma a través del código y del deber de borrar el error humano del sistema. A primera vista podían parecer simples divagaciones adolescentes, pero en el fondo estaban inspiradas en lecturas que combinaban el Antiguo Testamento con foros conspirativos, ideas de extrema derecha y fragmentos de filosofía nihilista. O una religión sin Dios, pero con mucha culpa, un dogma sin iglesia, pero donde reinaba la obediencia. Cuando los investigadores accedieron al contenido del servidor, definieron su discurso como una reinterpretación digital del fanatismo mesiánico. Y Félix se presentaba como un intérprete del fin de los tiempos, pero con un lenguaje informático. Hablaba de reseteos, actualizaciones del alma y errores del sistema humano. Los seguidores lo llamaban el arquitecto. En un mensaje recuperado del canal principal, fechado en mayo de 2020, Bradley, alias Félix, escribía: Dios no nos salvó del virus, pero nosotros podemos construir uno mejor, el virus del despertar. Este tipo de retórica conectaba directamente con el contexto del confinamiento, el aislamiento, la desconfianza en las instituciones, la sensación de colapso. Así, para muchos adolescentes, 764 no era una secta, sino una comunidad que prometía sentido en medio del caos. Era una especie de tecnoprofecía apocalíptica en la que el lenguaje religioso se fusionaba con la estética gamer y los códigos de Internet. Los analistas del FBI cibernético que intervinieron en la investigación de 2022 describieron los textos como un intento de transponer la estructura mental de una secta tradicional al espacio digital. No había templos, pero sí jerarquías. No había liturgias, pero sí rituales en forma de desafíos y tareas online. Y lo más inquietante, no había un rostro visible, pero sí devoción ciega hacia un líder que nadie había visto. Y en ese momento, el discurso de 764 se extendió como un virus, replicando los mecanismos de la fe, pero sin ofrecer redención, solo pertenencia
y miedo a quedarse fuera. Y en resumen, así nació la ideología de 764, de un niño que quiso borrar su dolor y terminó escribiendo un nuevo mandamiento digital. Uno que decía: no adorarás a Dios ni al hombre, sino al sistema que tú mismo crees. Una frase que resume toda una era, la de una generación que cambió los templos por los servidores y la fe por un código. Las autoridades comenzaron a rastrear la actividad de este grupo después de que padres y madres denunciaran comportamientos extraños en sus hijos, desapariciones breves, autolesiones, violencia contra las mascotas o mensajes cifrados en las redes sociales. El patrón se repetía: adolescentes vulnerables, aislados, manipulados por un discurso que combinaba gamificación, amenazas, control emocional. Según informes de ciberseguridad, el Grupo 764 funcionaba como una red descentralizada, docenas de pequeños grupos conectados entre sí por canales cifrados, donde cada líder controlaba a su propio grupo de seguidores. Algunos lo llamaban el nivel superior. «764 exigía señales de sangre. Las víctimas menores, recordemos en muchos casos muy pequeños, eran obligadas a cortarse y mostrarlo como una prueba de lealtad. Él lo llamaba fiesta de observación. Eran sesiones en vivo de violencia, de automutilación y de abusos de todo tipo. Es decir, la piedra angular del grupo 764 era la extorsión emocional y sexual de menores de edad. La línea entre lo virtual y lo real se volvía difusa, y en esa frontera, Bradley, alias Félix, encontró su verdadera identidad, la de un líder que animaba a sus miembros a intercambiar pornografía infantil e imágenes de actos de extrema violencia. Posteriormente, los investigadores del FBI descubrirían que Bradley había adoptado los clásicos mecanismos de las sectas al entorno virtual: uso de un lenguaje exclusivo, el aislamiento de los familiares, la dependencia emocional y sobre todo la promesa de un despertar. Cuando los agentes del FBI llegaron al caso 764, lo primero que descubrieron fue que no había un lugar al que llegar. No existía un edificio, ni una sede, ni un servidor central. Lo que tenían entre sus manos era un sistema distribuido, anónimo y autorreplicable, extendido por distintas plataformas y foros con usuarios que se movían entre Minecraft, Roblox y Discord, así como en otras plataformas de manera interconectada. Comentábamos antes que varios padres en distintos estados de Estados Unidos, Texas, Ohio, Florida, denunciaron comportamientos extraños en sus hijos. El aislamiento repentino, lenguaje críptico, rechazo a la escuela. Como suele pasar, al principio nadie tomó demasiado en serio las denuncias. Parecían simples casos de grooming o acoso en línea. Pero algo cambió cuando una madre entregó al FBI un disco duro con capturas y grabaciones que su hijo había ocultado en una carpeta cifrada. Dentro, los agentes encontraron decenas de conversaciones con un usuario que se identificaban como miembros de la red 764. Mensajes con símbolos, comandos y códigos, entre ellos el alias que se repetía una y otra vez, Félix.
El FBI, la unidad de ciberdelitos, abrió entonces la investigación formal y durante muchos meses rastrearon los accesos, los dominios, los canales y las IPs asociadas a los líderes visibles del grupo. Y así entendieron que 764 no era una organización tradicional, funcionaba como una red descentralizada, donde cada subgrupo se autogestionaba y replicaba el contenido original de Felix. Lo más desconcertante era la precisión con la que se movían los usuarios. Cambiaban de servidor cada 72 horas, usaban VPN, codificaban mensajes con script ocultos, archivos de Minecraft, Roblox y se comunicaban mediante claves compartidas en partidas privadas. Un modelo de criptocomunidad más sofisticado que el de muchas células extremistas. Pero toda red deja rastro, y el rastro que derrumbó al 764 no fue digital, sino humano. En abril de 2022, un adolescente del condado de Travis, en Texas, fue hospitalizado tras un intento de suicidio. En su móvil encontraron también mensajes que hablaban de una purificación final y de un ascenso programado por el propio Felix. El chico mencionaba haber sido parte de los círculos interiores y dio un nombre, Bradley Cadenhead, alias Felix. Y este fue el punto de inflexión. En junio de 2022, agentes federales allanaron su domicilio. En el sótano encontraron 3 ordenadores portátiles, discos duros externos y más de 120 gigas de archivos cifrados. El material contenía manifiestos, bases de datos de usuarios y grabaciones de voz con lecturas de los textos originales de 764. Bradley no opuso resistencia. Cuando le preguntaron si era Felix, simplemente respondió: Felix no es una persona, es el código. Durante el proceso judicial, el FBI determinó que Cadenhead había actuado como creador, ideológico y administrador principal, pero que al menos otros 6 adolescentes en distintos estados habían replicado y expandido los canales de 764. Algunos habían adoptado alias propios y desarrollado sus propias versiones del credo. Uno de ellos, residente en Ohio, había diseñado una sala virtual de purificación, una especie de mapa dentro de Roblox, donde se recreaban los rituales. El Tribunal Juvenil de Texas lo declaró culpable de manipulación digital y coacción psicológica de menores, además de difusión de material dañino a través de las redes, y fue internado en un centro psiquiátrico juvenil bajo tratamiento supervisado. El cierre de los servidores marcó el final visible de 764, pero no el final de su historia. Durante meses, el FBI siguió detectando copias de los manifiestos en foros ocultos y versiones reeditadas en plataformas menores. Una de ellas apareció incluso en un servidor europeo bajo otro nombre, The Architect's Code. Lo más inquietante es que muchos de los textos eran los mismos, pero el autor ya no podía ser Bradley, alguien más los estaba replicando. En palabras de uno de los investigadores del caso, no desactivamos una secta, solo apagamos un servidor, pero las ideas, si se propagan en línea, nunca llegan a morir del todo. Hasta mayo de 2025, el FBI había abierto 250 investigaciones relacionadas con el grupo 764 que abarcaban sus 55 oficinas de campo. En septiembre de 2023, el FBI publicó su primer boletín advirtiendo al público sobre esta red. En julio de 2024,
la Real Policía Montada de Canadá, de Terranova y Labrador, publicó un comunicado de prensa advirtiendo a los padres sobre diversos grupos, después de que una denuncia anónima sobre un niño que estaba siendo atacado en línea se vinculara a la red 764. En agosto de 2024, el senador estadounidense Mark Warner, demócrata por Virginia, presionó a Discord por su incapacidad para proteger a los menores y detener la proliferación de grupos violentos y depredadores. En mayo de 2025, el director del FBI, Kash Patel, calificó al grupo de profundamente inquietante y añadió que era de suma importancia comprender la situación y estar al tanto de las amenazas que enfrentan a diario los niños y las familias estadounidenses. Pero en algunos casos las víctimas se convirtieron en verdugos. Ella tenía 13 años y un avatar con alas doradas. En Roblox se hacía llamar Starlights22. En la vida real era solo una niña de Connecticut que jugaba para escapar de un entorno familiar tenso, de las peleas en casa y del acoso escolar. Y todo empezó con un mensaje. Un usuario con el alias Propet764 la invitó a un grupo cerrado. Le dijo que era una elegida, que el mundo fuera del servidor estaba corrompido y que si seguía las misiones recibiría una purificación digital. Lo que al principio pareció un juego de rol se transformó en algo más oscuro: horas de conexión obligatorias, prohibición de hablar con otros jugadores y un lenguaje simbólico que mezclaba religión, programación y castigo. Durante semanas la adolescente comenzó a escribir frases extrañas en su diario. El mundo no es real. Si fallo me desconectan. Félix sabe lo que pienso. Su madre descubrió las notas después de que la joven sufriera un colapso nervioso. La policía cibernética local rastreó el origen del grupo y se lo notificó al FBI, que ya investigaba los canales asociados a la red 764. Pero lo más perturbador vino después. Cuando los agentes analizaron sus conversaciones privadas, descubrieron que la adolescente no solo había sido víctima, también había reclutado a otros 3 menores. Les enviaba los enlaces a los nuevos servidores, repetía los mensajes del profeta y vigilaba quién obedecía las reglas. En uno de los registros escribió: «Si traigo más almas, podré ascender». Los psicólogos forenses que analizaron el caso hablaron de transferencia de poder y culpa. La víctima, manipulada, adopta el papel del agresor para intentar recuperar el control. Una dinámica habitual en las sectas tradicionales, pero amplificada por la inmediatez y el anonimato de Internet. La menor fue internada temporalmente y su identidad se mantiene aún hoy en reserva. Hoy tiene 15 años. Recibe terapia y participa en programas de alfabetización digital, pero todavía no puede acercarse a una pantalla sin que se le acelere el corazón. El caso de Starlights22 fue una alerta. Demostró que 764 no era solo una comunidad tóxica, sino que era un sistema de control emocional que podía convertir a una víctima en cómplice y a una red social en una trampa mortal. Bradley Cadenhead Félix está cumpliendo una sentencia de 80 años de prisión en Texas, después de declararse culpable de varios cargos relacionados con pornografía infantil. Hoy, el grupo 764 es una red considerada terrorista, satánica, neonazi descentralizada.
supuestamente adyacente a la Orden de los 9 Ángulos, una red terrorista satánica de extrema derecha, muy peligrosa. Y el FBI la considera un asunto de investigación terrorista de primer nivel. Por desgracia, el grupo 764 hoy se extiende a lo largo de todo el mundo. Este caso nos deja una pregunta sin respuesta. ¿Qué ocurre cuando generaciones enteras crecen conectadas, pero emocionalmente desconectadas? Bradley Cadenhead, el niño que quiso ser invisible, acabó creando un sistema para no sentirse solo, y miles lo siguieron, no por ideología, sino por necesidad, por sentirse parte de algo, aunque ese algo los consumiese. El aislamiento, la falta de control, la desesperanza digital siguen creciendo. Y mientras existan espacios donde la soledad se confunda con la comunidad, nuevos códigos seguirán apareciendo. El peligro ya no es el anonimato, es la ausencia de escucha, de guía, de límites. Internet puede ser una ventana o un abismo. Y la historia de Bradley, como la de tantos jóvenes reclutados por el 764, nos recuerda que incluso en la era más conectada de la historia, la desconexión humana sigue siendo el mayor riesgo de todos. Si este episodio te hizo pensar en alguien, házselo llegar. Comparte este episodio y ayúdame a seguir contando estas historias que el algoritmo prefiere olvidar. Puedes seguirme en @crónicadelirio_podcast en Instagram y en crónica.delirio.po en TikTok. Recuerda, no todos los monstruos están ahí fuera, algunos se esconden detrás de una pantalla. Nos escuchamos en el próximo episodio, con más historias donde la realidad y el delirio se encuentran. Adiós.